cuando se está hablando entre académicos, como es el caso del señor Juan Carlos Martínez y el doctor Hanna, se puede caer en el error de mantenerse en un nivel que quizás el público pues pierda sacarle beneficios a algo tan interesante como el origen, los grupos ADN, etcétera. Nosotros quisiéramos bajar un poquito de nivel y pedirle que nos cuenten realmente, en la mente de nosotros decimos, aquí habían taínos y caribes, es decir, la gente que estaban sueltos en el Caribe. Pero al aparecer esos estudios, profesor, ¿qué se varió? Resumiendo lo que ustedes ven en la primera parte, realmente, ¿cuál fue el concepto diferente? ¿Que eran grupos totalmente diferentes? No, definitivamente no. Lo único que implica es que eran diferentes. Eran grupos biológicos en donde había poca migración de un grupo a otro, poca migración femenina. Eso apoya la teoría de que los grupos indígenas en el Caribe tenían una sociedad principalmente matrilocal, donde cuando se casaban era el hombre el que iba a vivir a la casa de la mujer en lugar de la mujer a casa del hombre. Y eso es consistente con la evidencia lingüística y arqueológica que sugiere la presencia de distintos grupos en la española. Y el hecho de que uno pensaba que de aquí se fueron a Puerto Rico, de Puerto Rico a Cuba, de Cuba a Venezuela, eso se cayó también, ¿verdad? Bueno, lo que sí queda claro es que si hubo alguna migración en masa, esas migraciones en masa fueron de hombres y no de mujeres. Y también hay que considerar, porque cuando se habla de las migraciones históricas después de la llegada de Colón, pues esas migraciones con toda seguridad no dejaron mucha descendencia y por lo tanto no se encuentran en los grupos humanos de hoy en día. Y que en los últimos 1000 años el hombre que apareció en América del Norte bajó hasta la Patagonia, pero que ese mismo hombre no fue el que entró al Mar Caribe o que vino por Sudamérica. Sí, la cuestión es que la entrada del ser humano por el estrecho de Bering ocurrió hace aproximadamente 15 a 18 mil años. En ese periodo de tiempo es suficiente para haber ocurrido diversificación, de tal manera que hay unas variantes genéticas que son únicas del Nuevo Mundo, que se generaron después de esa entrada al Nuevo Mundo. Dentro de esas variantes genéticas encontramos unas cuantas, en total 38, entre Puerto Rico y la República Dominicana, de los cuales solamente 7 son compartidos entre Puerto Rico y República Dominicana. Los restantes son únicos de República Dominicana o únicos de Puerto Rico. Y los de Puerto Rico, algunos de ellos hemos podido encontrarlo con variantes de América del Sur, pero los de República Dominicana solamente con variantes de Nicaragua, Colombia. ADN y grupos sanguíneos para fines del público, ¿no tienen nada que ver una cosa con otra? Pueden estar íntimamente relacionados, pero son independientes en cuanto a la forma de expresarse. Los grupos sanguíneos se miden en los glóbulos rojos. Son elementos que forran, que cubren los glóbulos rojos, se ponen en contacto con diferentes reactivos y se dice que este reacciona con el grupo A o con el grupo B o el AB o el grupo... reacciones frente a un reactivo. Frente a un reactivo, sí señor. ¿Y el ADN? Bueno, lo que pasa es que hay un gen en el cromosoma número 1 que codifica para una enzima que es la que altera el receptor en el glóbulo rojo, que es el que se lleva a cabo la reacción. Así que si sales de tipo de sangre A, tipo de sangre B, eso depende, a fin y al cabo, de este gen que está en el cromosoma número 1. ¿Los animales tienen grupos sanguíneos? Sí, hay variantes también. ¿Y los animales tienen ADN? Claro. Claro que sí. ¿Y cuál es el animal que más se asemeja al hombre en cuanto al mapa de ADN? El chimpancé. ¿El chimpancé o el orangután? El chimpancé. El chimpancé. El chimpancé seguido del gorila, seguido del orangután. Y empate con el chimpancé, el llamado bonobo. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Que es bípedo? También tiende a caminar como el chimpancé, aunque se para con más facilidad que el chimpancé. ¿Existe o se extinguió? No existe, está en peligro de extinción, también en África. ¿Cómo se llama? El bonobo. Es parecido al chimpancé. Muy parecido al chimpancé. Más como el orangután, ¿verdad? No, el orangután es estrictamente arbóreo. Sí. Sí.
Bien, en el caso de los... Uno de ellos sufre de SIDA solamente. ¿Cuál es el que transmite? El chimpancé. El chimpancé. Sí. Bien, la aparición del mapa cambió la medicina. Sí, está cambiándola. Ahí es que vamos, ese es nuestro interés. Tenemos que, a lo que vamos, es algo que se conoce como la medicina personalizada. El asunto es que sabemos que algunas personas son más susceptibles que otras a ciertas enfermedades. Hay otras que son más resistentes. Sabemos también que la manera en que el paciente responde al tratamiento también varía muchísimo. Hay unos fármacos que tú le das a una persona. Sí, pero eso no es nuevo, profesor. Sí, eso no es nuevo. No. El hecho de los antecedentes familiares son tan viejos como la medicina. Es decir, de quién tú eres hijo, no teníamos el ADN, pero en medicina eso era lo primero que el doctor en los años 50 le preguntaba de quién tú eres hijo. Y de qué se murió tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelo, etc. Y a lo que están buscando son las variantes genéticas. Lo que pasa es que cuáles son esas variantes genéticas no se conocían. Ahora están empezando a conocerse. Y entonces ahora que empiezan a conocerse, lo que se puede ver en cuestión de pocos años es que llega el paciente a la clínica y lo primero que hacen es que le hacen una prueba genética de cerca de 1.000, 2.000, 3.000 variantes. Ven su esquema genético y a base de eso pueden decirle: tú eres susceptible a estas enfermedades, tú eres resistente a estas enfermedades, si te da esta enfermedad. O tú no eres susceptible. O no eres susceptible, o podemos decirte: tienes hipertensión, pues entonces estos fármacos te convienen, pero estos no. ¿Verdad? Teniendo en cuenta que también hay mutaciones genéticas que se dan durante la vida de la persona, donde se altera el sistema inmunológico y es posible que tú desarrolles el primer cáncer de seno de tu familia, pero aunque tú no tengas la carga genética para cáncer de seno. O sea, todavía en la medicina hay muchas cosas que tú puedes ver al futuro, pero teniendo en cuenta de que hay variantes. La longevidad de un ser humano, es decir, que el hombre viva más, está basado en la capacidad de la investigación para regenerar los tejidos, en la genética o en la desaparición de enfermedades mortales. Yo creo que los tres elementos juegan un papel importantísimo. La genética, número uno, que es intransferible, que tú no puedes modificarla porque ya tú eres el producto de esa concepción. La forma de vida, desde el alumbramiento, las vacunas, la alimentación, la vida en el exterior, el medio ambiente, todo eso ha cambiado la forma de vida del ser humano y su prospección a vivir mucho más tiempo. Y por lo último, la eliminación de ciertas enfermedades mediante recursos tecnológicos de vacuna también ha modificado la forma de vida, aumentando la calidad y la duración de la vida. Todo eso repercute en la vida de cada uno de nosotros. El genetista, ¿de dónde de dónde viene? ¿Es una nueva ciencia? ¿Es un médico que es genetista? ¿Es un científico que se va hacia la medicina? ¿Cómo va a evolucionar ese especialista? Se convierte en una nueva, ¿Qué es usted, un nuevo campo. Algo que ¿Qué es usted? Yo soy genetista. Yo soy genetista, pero la genética está